lo que uno hace es darles algunas herramientas, no solamente de cómo es el modo de tomar examen final, sino también qué otras cositas ustedes pueden ir aplicando si les quedan temas colgados en el repaso, de cómo tratar de retenerlo lo más rápido posible. ¿Está? Entonces, técnicas que tienen que ver con la lectura que a veces uno hace antes de un examen porque le quedaron algún tema colgado, aparte de algunas cuestiones de cómo trabajar con el docente en la cámara, cómo ustedes pueden, para el que haya visto algún video que capaz que lo he comentado ahí, pero qué actitud tienen que observar ustedes en el docente y todo, y mantener también ustedes como demostrando seguridad. Primero, recuerden que para cualquier examen, ya sea presencial o en este caso virtual, de alguna manera hay un tiempo para cada alumno, ¿está? Un tiempo de poner el caso clínico, un tiempo de espera, un tiempo de tener la paciencia de que el alumno se ubique, acordarse de que, yo siempre digo, acordarse del docente que en algún momento fue alumno y tuvo que tener que acomodarse mentalmente para poder desarrollar el tema y le llevó un poquito de tiempo, o sea, tener ese tipo de consideración, ¿no? Por el cual todos hemos pasado alguna vez. Entonces, visto esto, pero cuando arranquen, recuerden esto. Primero, tratar de hablar en forma continua, con el tema ordenado. Para ordenar un tema, lo que sirve ahí sí es el libro. El libro porque te va dando cómo hacer la introducción, la frecuencia, todo, pero puede ser que, lógico, algunas cuestiones en cuanto a clasificaciones o tratamientos no esté actualizado. Pero para ordenar cómo desarrollar un tema, bien. Y lo otro que tienen que tener en cuenta son diagnósticos diferenciales. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a desarrollar el tema y al tenerlo ordenado van a poder hablar más seguido, más rápido. Al que no le salga eso o le cueste un poco o tenga un poco de timidez natural, o hablar en la pantalla en frente al docente de obstetricia y de gineco, se inhiban, traten de practicar frente a un espejo, con un amigo, con una amiga, que les tome hacer tipo role-playing, como un ensayo, de decir, estoy hablando y no voy dejando espacios. ¿Y por qué digo dejando espacios? Acá les voy a dar una de las primeras tips para los exámenes. Si te quedas callado o callada, estás creando un espacio donde le estás dando de alguna manera lugar al docente a que te haga una pregunta. Entonces, sepan de que si tienen ordenado el tema y lo van desarrollando, y cuando el tema que van desarrollando se va achicando, lo que han ido leyendo, estudiando, pero dijeron todas cosas coherentes, y se les hace un espacio, fijarse en lo gestual del docente. En este caso, mi caso, por ejemplo, si yo estoy escuchando y hago esto, un gesto, ¿saben qué es ese gesto? Es que voy a hacer una pregunta. ¿Tá? Entonces, sepan ustedes de que si tienen en claro que se les fue agotando el tema, pero tienen muy claro los diagnósticos diferenciales o que otras patologías pueden asemejarse a la misma, y para esto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que haber cargado el disco rígido, chicos, ¿está? O sea, tienen que haber estudiado para poder tener esa lista de diagnósticos diferenciales, y ahí sí ustedes van a poder hacer lo que yo llamo bloquear la pregunta del docente. La técnica es hacer, espere que haya algo importante, o le voy a decir algo muy importante, es poner la mano con suavidad, señalar que le va a decir algo importante. Eso frena, porque debe decir, a ver qué dice. Y si me empezaste a nombrar diagnósticos diferenciales, realmente que corresponden. Vas describiendo algunos. Te explayas en eso, o sea, quiere decir que vos estás pensando en que clínicamente te viene una paciente con un problema, pero estás haciendo un rastreo, un chequeo, de que no se te vayan a escapar todas esas cosas, y eso está muy bueno. Y si vos me estuviste hablando de diagnósticos diferenciales, si me bloqueaste una pregunta, me bloqueaste otra y me dijiste algo, pero todavía mucho más interesante, y va pasando el tiempo, les puedo asegurar, chicos, de que si no dijeron algo grosso que esté mal, o que me des un espacio para que una pregunta muy básica y que no contestes, yo siempre digo, es como que tu examen, bueno, ya está, porque me mostraste que estás ubicado en el tema, que sabes la conducta, sobre todo cuando uno se fija o da el caso clínico,
¿qué haces con el paciente? Vos me podés describir una patología bárbara, pero si el caso clínico que yo te pongo es el paciente, tenés que decir qué hago con ese paciente y tener en cuenta esto. Primero, si es una consulta clínica con el cual te da lugar para que vos realices la historia clínica básica y le digas, en este caso, lo que voy a hacer primero con el paciente, viendo que no es una urgencia, le voy a preguntar sus antecedentes. Dentro de sus antecedentes, recuerden esto, que hay algo importante, que es si tiene al día lo que yo llamo el ABC de ginecología. ¿Qué sería eso? El Papá Nicolau, el examen mamario, ¿tá? Y después las preguntas que le tienen que ir haciendo en base a antecedentes de cirugía, y se van a ubicar qué patologías tuvo, qué medicamentos toma, ¿tá? Si está en edad reproductiva, si usa algún método anticonceptivo. Y al decir qué medicamentos toma, recuerden esto, chicos. Tomo, sí, T4 y tomo también glibenclamina por diabetes, más esta medicación por hipertensión. Cada vez que la paciente nombre una droga, la pregunta siguiente es, bien, ¿y cuándo se hizo el último control con el cardiólogo? Cuando toma la glibenclamina que le indicó por el endocrinólogo o el clínico, ¿y cuándo fue la última vez que lo vio al clínico? ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio al endocrinólogo? Entonces ustedes van teniendo una idea de que si esa paciente está realmente con los controles al día y van a poder tener ya un panorama más sobre qué medicación toma o incluso hasta decir, no, hace como 4 años que tomo la misma dosis de hormona tiroidea y resulta que la paciente, el motivo de consulta es alteración del ciclo. Y una de las causas justamente que puede producir alteración del ciclo es el mal funcionamiento de la tiroides. Entonces ahí van haciendo la interrelación para la historia clínica. Esto en caso de que no sea una urgencia. Cuando es una urgencia, ustedes van a evaluar el caso clínico que uno les lee en el examen y le van a decir a la paciente, bueno, me permite preguntarle 2 o 3 cositas básicas, si se hizo controles, cuándo y nada más, y pasemos al problema de ella. Tratando de solucionar porque a ver si necesita en ese momento ser derivada o una consulta o una interconsulta con algún especialista. Y lo otro es detectar si lo que estoy diciendo yo es una emergencia y ahí el examen mamario, la pregunta del Papa Nicolau, todo eso queda relegado a segundo lugar y ustedes se van a abocarse a la emergencia inmediatamente para solucionar el problema. Entonces, ¿entienden cómo es la ubicación? Cuando uno les lee el caso clínico, primero, pensar, ¿es urgencia? ¿No es una emergencia o es una consulta clínica normal? Ahí varía las preguntas que le hago a la paciente. Y lo otro, recordar esto, lo que les nombré primero, de la continuidad en el habla, dejar pocos espacios, no frenarse, tener siempre la alternativa esa de los diagnósticos diferenciales, y demostrarme de que ustedes se están ubicados en el caso, que ustedes saben cómo tratar a la paciente, cómo contener, cómo, incluso si va con la familia, cómo contener a la familia, o sea, cómo detectar un caso, por ejemplo, después vamos a ver algunos casos clínicos, ¿tá? Puntuales que puedan ser modelo del examen, para que se ubiquen más cómo es. Pero casos clínicos donde la paciente, resulta que ustedes dicen, te indico tal tratamiento, y resulta de que hay factores que ustedes se les escapó preguntar, sociales, que la indicación que le hicieron médica de la medicación que necesitaba, es imposible que se la compre, es imposible que cumpla, es imposible que la haga. Y la paciente se va con la receta y ¿qué hago con esto? Si no tengo ni un peso para comprarlo, si donde vivo yo, y eso es haber estado, mi primera experiencia donde me cayó la ficha fue cuando arranqué, hice lo que se llamaba el medicato en el Baigorria, y en enero me tocó ir a atender a la villa de barrio Cerámica, pero no el que está en la calle pavimentada, sino que estaba en medio de la villa. Y preocupado por una paciente que había caído con una infección en rodilla y que podía haber hecho una infección más severa, una este, infección ósea, le digo al pediatra de ahí en ese momento, digo, mira, digo, yo no tengo auto, pero sí que la paciente, me estuve fijando en la ficha, vive por acá cerca, vos me podés acercar porque me dejó preocupado, digo, a ver si está haciendo el antibiótico. Y yo le había dicho a esa paciente en la guardia, mire, este antibiótico para que usted lo haga es muy importante, es más, aunque sea pídale prestado a la vecina, si usted no lo puede comprar, pero tiene que hacerlo.
¿Saben, chicos, cuando llegué a donde vivía la paciente, el rancho de la vecina era 10 veces peor que el rancho donde ella vivía? O sea, eso es realmente el trabajo de campo. Entonces, cuando uno dice, yo estoy en un hospital público y por eso tengo conciencia de cómo la paciente está socialmente y cómo vive, no, mentira, chicos. Tienen que ir al lugar donde realmente vive la paciente y ahí se dan cuenta y ¿saben qué pasó? No le gustó mucho, me acuerdo, el pediatra, pero le dije, por favor, mira, la llevamos a Baigorria en auto, la cargamos en auto y quedó internada, hizo el tratamiento ahí. Y desde esa vez es donde yo insisto en eso, de tener en cuestión en la cabeza el problema biopsicosocial general de una paciente cuando uno decide, a ver, ¿y por qué la interna? Por cuestión social. No, pero mira, acá no hay cama, quedan en la guardia y se va enseguida. Mire, doctor, yo la interné, soy médico de guardia, hasta acá llega mi función. ¿Qué quiere decir? Sepan también sus derechos, sus obligaciones y hasta dónde llega siendo médico de guardia, que no son especialistas. Perfecto, doctor, si usted quiere darle el alta, la firma la pone usted, yo no, yo la dejo acá. ¿Está? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en claro para el cuidado de nuestros pacientes. A veces uno ocupa un cargo donde se cree que porque es un médico de guardia está en una situación inferior en ese sanatorio, en ese hospital, y no, es el médico de guardia. Y el médico de guardia no es un especialista y también tiene su limitante. Y querer ser presionado por un médico donde le obliga a externar y eso, si ustedes tienen muy claro el evento de que eso es así, chicos, la seguridad de ustedes primero en cuanto al beneficio de la paciente y no dudarlo y cualquier cosa que haya algún tipo de problemas, está para eso el colegio médico, ¿está? Donde ustedes pueden asistir, qué es lo que ha pasado o la presión. Bueno, eso ya me estoy metiendo en una cuestión legal, pero siempre me gusta transmitir a los médicos aquellas cosas que a mí me hubiera gustado que me expliquen en la facultad y nunca me las explicaron. Que te vas enterando cuando vas ejerciendo, decir, pero tengo que darle el alta y no. Entonces, explicar también los derechos y obligaciones. Eso tiene que ver con el caso clínico. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay para internación razón social, una paciente menor de edad, una paciente que esté inmunodeprimida, una paciente que tenga diabetes o que esté con infecciones a repetición y no sepa el origen y por ahí tiene un grado de inmunosupresión. Y hoy en día ni hablemos, bueno, si es un paciente que sospecha que aparte tiene COVID y todo eso, bueno, se han agregado varios factores para tener en cuenta. Entonces, acordarse de que la paciente, que ustedes pueden dar un tratamiento ambulatorio, muchas veces esa paciente no es ambulatoria, debe quedar internada, asegurarse el tratamiento y recién mandarla a la casa con la seguridad de que tiene la medicación, que lo entendió que tiene que hacer, y no solo eso, ¿cuándo tiene que volver a control? ¿Por qué? Porque ese paciente va a haber que controlarla con cultivos, va a haber que hacer tratamientos, y acuérdense que por ahí ha pasado, y sigue pasando, que llega la paciente y usted la trataron de 10, y resulta de que te vuelve a los 15 días con el mismo cuadro, y la vuelven a tratar de 10, y te vuelve al mes con el mismo cuadro, y la vuelven a tratar de 10, y decís, ¿qué pasa? ¿Y saben lo que pasa muy regularmente? Se olvidan de tratar a la pareja. ¿Está? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso hay que tener en cuenta un poco la mente amplia, no solamente enfocarse en el caso de la paciente, sino en su entorno, ¿eh? En su entorno, que puede ser cuestiones de infección o cuestiones a veces que a uno le ha pasado también en el hospital, de encontrarse con chicas que han venido con algún cuadro de infección, acompañadas por ahí por una persona mayor, y tratar de tener esa percepción. Esto por ahí es un poco fuera del examen, pero sí me gusta poner algunas cuestiones de vivencias para que ustedes vivan mejor la lectura, no solamente un caso clínico y hablar, pero la percepción de que por quién viene acompañada. Entonces, me ha pasado casos donde venía acompañado por una persona mayor que parecía que era el padre y no era el padre, era el trata. Cuando detectaba eso, me espera un momentito, por favor, llamaba enseguida al asistente social, llamaba al psicólogo, se paraban a la chica, preguntaban, bueno, cosas así que uno dice, apa, eso pasa, chicos, ¿eh? O sea, estar también con esa alerta. Entonces, es una forma de salvar gente, salvar vidas, y cuando uno ve que pudo, no han sido muchos, pero cuando los puntuales te los recuerdas, y vos decís, bueno, se ve que alguien, o el de arriba o quien te iluminó para decir acá hay algo raro, y no quedarse quieto, ¿no? Eso, la verdad que da una satisfacción de poder actuar. Y
y aparte de eso, bueno, poder rescatar a la chica, o otras veces la ha traído la abuela, que yo dije, esta es una súper abuela, porque también venía con una cuestión de abuso de un tío, con amenazas y todo, y le digo, bueno, señor, el procedimiento es este. La abuela se había hecho cargo de no sé cuántos nietos, una persona mayor, y la verdad que cuando veo ya había hecho la denuncia policial, la medicación, la consulta, todo. La chica de 14 años me contaba bien, y le digo, ¿sabes? Como la vi que captaba la situación y lo que decía, digo, ¿sabes lo que hizo tu abuela? Digo, esto no te olvides en tu vida. Te salvó la cabeza, te salvó. Digo, por todo lo que está haciendo. Digo, con esto te vas a recuperar. Y enseguida, por supuesto, el apoyo social y eso. Bueno, tengan en cuenta esto en las historias clínicas o en los casos clínicos que pueden poner e introducir este tema que les he hablado. ¿Tá? Entonces, hablamos de lo gestual, de las cosas que se pueden agregar de diagnósticos diferenciales, de las cuestiones de lo biopsicosocial cuando uno va a hablar de un tema. Bien, la metodología de examen es así. Se les lee un caso clínico, ustedes lo primero que hacen es agarran el documento, lo ponen en la pantallita, tenemos que ver el número, anotar, le pedimos el número de legajo, qué año cursaron la materia, cuántas veces la habían rendido, entonces anotamos si la rindieron una o el herpes número 20 que la rindan, no mentira, si es la primera vez o van, la habían rendido, bueno, son datos que tenemos que llenar en una fichita para enviar al departamento, a Secretaría de Alumnado. Ya todo esto, antes de comunicarme con ustedes, la llamé a la secretaria para decirle, mira, digo, están cargando las comisiones. Dice, sí, me dice, uy, doctor, dice, como todo, dice, es un despiole que tenemos que estar acomodando, dice, pero hoy antes de irnos, dice, eso ya queda terminado, así que van a ser subidas al guaraní las listas de los alumnos y con los docentes que rinden. Entonces, bueno, ese es un dato que le paso que sí va a salir hoy, parece. Espero que sea como me dijo antes, pero sí, son trabajadoras muy buenas. Recuerden esto siempre, una cosa que me gusta transmitir, no solamente el docente es el que está en la cátedra, los que la integramos, todos, sino que también hay alguien detrás de todo eso que es muy importante, que es todo el personal no docente, que es el administrativo, que hace que todo esto realmente funcione, que organice, que cargue las listas, que nos presenten ya los alumnos dados, y eso no hay que olvidar siempre de estarles agradecidos al personal no docente. En cuanto a, y bueno, también lo que hace el trabajo del centro de estudiantes como tratar de convocar para estas reuniones, ¿no? Vamos a hacer así. Con respecto a los temas, ¿cómo ustedes, o qué temas ustedes puntualmente tienen que ir leyendo? ¿Vieron el cuaderno del estudiante donde van dando los casos de las tutorías? Bueno, básicamente, vayan leyendo las tutorías porque se van a preguntar casos clínicos en base a eso. ¿Tá? O sea que van viendo lo de amenorrea, van viendo lo que sea de todo lo que sea patología de cuello, lo que sea tumores mamarios, las cuestiones de flujo. Entonces, en base a esas causas, son cómo se han desarrollado las preguntas o los casos clínicos que se leen. Los casos clínicos aproximadamente pueden tener entre 3 y 7 rengloncitos, y a ustedes les conviene por ahí escribirlo e ir subrayando palabras claves. Palabras claves y escuchar bien cuando uno les va diciendo, porque es en esas palabras donde ustedes pueden ir detectando, como les dije antes, si es una consulta habitual o si es una emergencia, o puede esperar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. Presten atención, ¿eh? Voy a ponerles un caso clínico, no quiere decir que se tomen el examen, tal vez, pero una paciente consulta por flujo vaginal. Una paciente de 19 años, la última menstruación terminó hace una semana, refiere flujo vaginal abundante y maloliente desde hace semanas. Refiere un cambio de pareja hace 2 meses y reconoce no tener una pareja estable en el último año. Ha tenido episodios anteriores de flujo, por los que recibió tratamiento aunque no su pareja. Refiere también que su compañero sexual actual tiene ardor al orinar y mancha la ropa interior. ¿Les quedó grabado o quieren que los lea de nuevo? Otra vez, por favor. Bien. Entonces, motivo de consulta, flujo vaginal. Paciente de 19 años. Voy a ir más despacio.
última menstruación terminó hace una semana, refiere flujo vaginal abundante y maloliente desde hace semanas. Refiere un cambio de pareja hace 2 meses y reconoce no tener una pareja estable en el último año. Ha tenido episodios anteriores de flujo, por los que recibió tratamiento aunque no su pareja. Refiere también que su compañero sexual actual tiene ardor al orinar y mancha la ropa interior. Antecedentes: menarca hace 5 años, seumenorreica, inicio de relaciones sexuales a los 16, un aborto provocado hace 8 meses y no tiene antecedentes quirúrgicos. ¿Tá? Esa es una de las lecturas que se hace semejante a esta en los exámenes. ¿Tá? Entonces, lo primero que tienen que hacer es enfocarse en la edad de la paciente, en no solo el motivo de consulta, y manejar la variable tiempo. La variable tiempo es esto. Ustedes la ven por primera vez y es muy habitual que se cometa el error de decir, bueno, es la primera vez que está con flujo. Y entonces voy a empezar a pedirle, voy a indicarle los óvulos para que venga, a ver si esto responde con los óvulos. No, esperen. La chica está hablando de que hace un tiempo, ya hace meses, o sea, se van para atrás, que tiene flujo, que sigue teniendo flujo y encima no tiene pareja estable. Entonces ustedes, sabiendo de que se van para atrás, la reciben ya con todo este recorrido. Por lo tanto, es una paciente de que, más que indicarle óvulos, en ese caso sí corresponde, por lo menos, tener en cuenta que ya una de las cosas que van a hacer es la toma de cultivo. Y antes de eso, acordarse de que, como en este caso es flujo, pero no es una emergencia, ¿qué es lo que le van a hacer antes a la paciente? La clínica. La historia clínica, exacto, el ABC. ¿Tá? Entonces, bueno, y contame un poquito, ¿te has hecho alguna vez algún control de Papa Nicolau? Bien, sí, me he hecho el control de Papa Nicolau. ¿Cuánto hace? Y ya, no, hace 4 años, perfecto. Bueno, entonces hay que poner también al día eso. Otra cosa común, por ahí no solo 19 años, hay gente que consulta un poco más grande por este problema, y ustedes le preguntan, ¿te has hecho Papa Nicolau? Sí. Y por ahí le preguntan, ¿y examen mamario? No, nunca me hicieron. Es increíble, pero pasa que fue ginecología y nunca le hicieron el examen mamario. Es una cosa que no me entra en la cabeza, pero bueno, pasa, uno lo escucha, y decir, bueno, corresponde a la prevención. Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿El Papa Nicolau no sería a partir del 21 años? No, te explico. Mira, con eso de 21, 25 o incluso que se hace hasta los 65 años, son todas cuestiones estadísticas, numéricas, que generalmente las saca Inglaterra. Inglaterra maneja mucho la medicina por las cuestiones de los estadistas más que los médicos, y hay países donde cuando surgen estas guías de las edades y del acotamiento de controles, lo toman enseguida y lo aplican como por el Ministerio de Salud de la Nación, de que el control es a partir de esa edad. Bueno, una paciente que te llega con un Papa Nicolau a los 21 años y resulta que a los 15 o a los 13 ya tiene un montón de verrugas vulvares que le salen de la vulva, y te consulta 5 años después, cuando ya está tomado toda la vulva con las vegetaciones, y ahí te aparece un carcinoma, te quiero ver por qué decís que entonces el Papa Nicolau se lo va a hacer a los 25 años. Entonces ahí no estamos haciendo prevención. Y por ejemplo, les cuento un caso donde una paciente de 14 años me cae a la consulta acompañada por la mamá diciendo que bueno, que tenía unas verruguitas, y dice, ¿cuándo hace? No, 3 meses, está con una pareja en la casa de hace 3 meses. Bueno, yo examino y las verrugas venían desde el fondo del cuello, toda la vagina tomada por verrugas, la vulva, la parte anal. Entonces, pero escúchame, le digo, esto tiene por lo menos más de un año. Ah, sí, le digo, mire señora, digo, esto de acá es para hacer ya derivar la patología del tracto genital inferior, evaluar, porque si hay que topicar o quemar alguna de estas lesiones, pero a su vez usted tenga en cuenta que en su casa hay una persona menor
en la cual ella la puede contagiar de estas verrugas, si no la ha contagiado ya, más si usted dice que se está quejando el chico, digo, es un menor de edad, va a tener que hablar con el papá, digo, y lo que voy a necesitar, por favor, que usted, como es menor, que me firme la historia clínica con su nombre y DNI de que usted ha estado presente y ha venido acá. Bien. La cité, la chica no apareció, tardó en aparecer, por lo tanto, como en la carpeta tuve la suerte de ponerle el DNI, esa paciente debe ser seguida y si no aparece a través de la búsqueda que hace las secretarias en los centros de salud, ahí se pasa en el hospital el parte a la policía para que busque. Si no la detectan, se pasa el nombre de la paciente a otras provincias. Eso está todo organizado así para detectarla y volver. Volvió pasado más o menos unos 8 o 10 meses y realmente ya estaba todo bastante avanzado, así que bueno, directamente de ahí la anoté para el consultorio de patología del tracto genital inferior y en base a los temas que estábamos discutiendo en ese año, hace 2 años que vino esta chica y los temas que estábamos discutiendo eran 4 años atrás, porque había aparecido en la zona sur un hábito en las fiestas que se llamaba maratón de felatios, ¿está? Entonces hablamos con la parte de adolescencia y decíamos, ¿cómo haces para hacer este tipo de prevención con estas cuestiones? ¿Por qué? Porque las chicas se reunían al final de una reunión y notaban a ver quién había hecho más felatios. Fíjense la cuestión del alcohol, las pastillas, la falta de prevención o de uso de profiláctico para ese tipo de prácticas era realmente un problema y decíamos, ¿por dónde? Se planteaba en ese momento la jefa de servicio que era hacia adolescencia, ¿cómo hacemos esto para prevención? Esta chica cuando llegó estaba con la mamá y me dice, doctor, dice, eso que tenían acá, dice, contale vos, le dice la chica. Y la chica dice, no, mamá, ya te dije que nada más fue, y me quedó grabado, fue con tal y con tal. Cuando me dijo así, me di cuenta de que para ella, el decirle que nada más fue con eso, 5, que 5 eran pocos. ¿Entiende cómo se complica la prevención con estas cuestiones? O sea, no es fácil porque te replanteas y decir, a ver, ¿por dónde arranco? O te viene una paciente y que dice, sí, fui a una reunión, estuve con mi novio, pero no sé, tomamos, yo ya no me drogo más, pero tomamos las pastillas con el alcohol y yo sé que tuve relación con él y con 2 demás, no me acuerdo. Entonces, como mis padres son, en la parte, trabajan en la parte de salud, me dijeron que ya me haga los controles, por supuesto, serología, todo, pero ¿cómo haces para hacer prevención en esos casos? Es una cuestión que no es fácil, nos planteamos continuamente toda la educación que falta, para justamente, esta chica tiene un antecedente de un aborto provocado hace 8 meses, que eso no ocurra, ¿está? Entonces, una de las cuestiones es decir, está el sí, el no, pero en el medio hay tanta educación que falta, tanta información que falta dar y crear esos espacios de información, de educación, el acceso, de facilitar el acceso gratuito a la anticoncepción, no que estén faltando hasta en la parte privada, a veces hasta los inyectables de anticoncepción. O sea, asegurarse todo eso, ¿para qué? Para evitar justamente que ocurran los abortos y la educación para el cuidado de la sexualidad. ¿Entienden esto qué complejo y cómo pueden explayarse un poquito en el tema, sabiendo cómo es difícil el cuidado de este tipo de pacientes? ¿Y por qué digo difícil? Porque esta paciente, enseguida Daniela, porque esta paciente te llega ahora nuevamente con el flujo, pero con otra pareja. Y si la pareja muestra y mancha la ropa interior, ya te hace pensar, si mancha ropa interior su pareja, qué tipo de infección puede tener. Sí, te escucho. No sé, Daniela, a mí me habías querido decir algo. Sí, porque había leído que, por ejemplo, a partir de los 15 años, el propio cuerpo con el HPV se deshacía del virus. Entonces, por eso no necesitaba repetir de nuevo o hacerle un Papa Nicolau hasta esa edad. ¿Eso es cierto? Te explico. Vos del HPV tenés 146 cepas, de las cuales 4 son las más cancerígenas de todas. Entonces, si justo te agarraste la cepa de 14, 16, que son las que te van a producir el cáncer del cuello, entonces no la podés detectar. Y ahí si vos ves un cuello que está muy inflamado, ¿qué vas a hacer? La vas a llevar a una colposcopía, le van a hacer un cultivo, una hibridización para detectar qué virus tiene de HPV
y entonces ahí vos vas a ver que esa paciente, que es jovencita, como me ha pasado, te puede llegar a terminar con una conización, ¿tá? Porque tiene una lesión ya avanzada producida por las cepas que te producen el cáncer, ¿tá? Entonces hay cuestiones que podés controlar. Hay algunas cuestiones de toma de Papa Nicolau, por ejemplo, justo me vino a ver ayer una chica, o vio algunas pacientes que viven en el extranjero, en este caso son 2 de Barcelona, pero una me manda de que no le quieren indicar la colposcopía, que tiene un ascus, que le dijeron que recién vaya al año a hacerse el control del Papa Nicolau, y no los 6 meses, y me llama preocupada, y le digo, para, digo, mandame la copia del Papa Nicolau, quiero ver el tipo de toma que te hicieron. Cuando veo le digo, no, tranquila, digo, está bien. En este caso podés hacer el control con ese lapso de espera, ¿por qué? Porque es el Papa Nicolau en fase líquida, que sale unos cuantos euros, cosa que acá no se puede hacer. Entonces hay técnicas de toma de Papa Nicolau que te van dando más información y que te permiten estirar ciertos espacios, pero acá en Argentina, si aplicaríamos eso que sale no sé cuántos euros cada tomita de Papa Nicolau, por el momento es imposible y cada vez más lejos. Entonces, bueno, se quedó tranquila con eso. Pero recuerden esto, que hay cosas que saca el Ministerio de Salud y Nación y resulta de que no es lo correcto. O, por ejemplo, te van a ver que nos dicen, no, 65 años el Papa Nicolau, no hace más falta después. Eso lo sacó Inglaterra. ¿Pero por qué? Por la parte estadística. En el 2011, yo estaba en ese momento de vicepresidente de la Asociación Argentina de Climaterio. Y resulta de que justo ese año también fue el Congreso Internacional de Patología del Tracto Genital Inferior. Y de acá, de Argentina, llevaron al Congreso los casos de cáncer de cuello, que por supuesto eran menores de esa edad, pero que había, en pacientes de 65 años. Pero otro detalle, mostraron todos los VIN y VAIN, o sea, los carcinomas de vulva y de vagina que había en ese número de pacientes. Con el cual, cuando vos le decís a una paciente de 65 años, no hace falta más controles, resulta que le dejan de controlar la vulva, la vagina, el trofismo vaginal, prevenir la sequedad vaginal, detectar si no está teniendo un prolapso, poder dar el nutriente del estrógeno para esa vagina, con la cual la prevenís también la uretra, porque el estrógeno local te va a aumentar los pliegues de la uretra y te va a aumentar el grosor de la mucosa, previniendo infecciones urinarias. O sea que eso es cuidar la pelvis. A su vez, podés observar el recto, si tiene hemorroides, si tiene sangrado, o sea, que hay cosas clínicas que la paciente dice, no me controlo más, y resulta que después te controla por una incontinencia urinaria importante o por infecciones, y con un montón de cositas que podés haber hecho prevención. Y otro detalle, hay pacientes que cuando le dicen, no hace falta más el Papa Nicolau de 65, toman como que al ginecólogo no hay que ir más. ¿Y saben qué ha pasado? Que hay mujeres que tampoco concurren para el examen mamario. Entonces te crea ese error. Si vos decís de los 65, una paciente que vas controlando regularmente, te viene bien, y vos decís, bueno, mire, el Papa Nicolau se lo hago a los 2 años, o le hago el examen vulvar, o cualquier molestia que usted tenga me refiere y ahí uno examina, se puede ir espaciando, pero cortar. Y cuando se llevó ese grupo de pacientes con esas infecciones, que le demostraron a los ingleses, que en un momento se quedaron callados pensando, ¿por qué? Porque ellos lo sacaron, lo toman enseguida para publicar que no hace falta el Papa Nicolau, pero son grupos etarios, grupos totalmente distintos, con distintos riesgos, con distintos tipos de alimentación y factores de defensa, y eso varía mucho. Entonces, una población que tenga más riesgo de infección que otra, y las poblaciones esas hay que tener cuidado porque no son comparables, ¿tá? Es lo mismo que sacó Inglaterra una cuestión estadística con respecto a la vacuna de HPV, ya hace unos años, y puso de que el trabajo original eran con 3 dosis, pero si se ponían 2 dosis, permitía vacunar a más población. Por lo tanto, ellos sacaron de que se podían dar 2 dosis, pero como el trabajo original demostró que eran 3, la prevención en vez de 20 años a 10. A los 2 meses, el Ministerio de Salud de la Nación de acá lo publicó de que en vez de 3 dosis podían ser 2, pero no aclaró nunca que la prevención era 10 años y no 20. ¿Está? Entonces va notando la diferencia. Como, esto lo notamos enseguida, nos hace error. No, pero informar a la población qué es lo que está pasando, qué se modificó. ¿Está? Entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas leerlas, hacer el tamizado, tener claridad y decir, a ver, googleo de dónde viene,
una sola publicación, British Medical Journal, que apareció eso. Profe, una pregunta. ¿Se usa o en qué caso se usa el PCR para el ADN del HPV? Digamos, ¿se usa eso acá o no? Porque lo leí no me acuerdo en qué consenso, en una guía. Sí, es una de las opciones cuando vos haces por PCR para detectar ya no solamente el virus, sino que haces el seguimiento. O sea, cada vez la práctica de PCR se usa, pero tenés que ver en qué medio y que te lo reconozca también la mutual, que te lo reconozca, porque todo hoy en día sale. Entonces vos decís, bueno, le pido esto, y resulta de que la paciente viene deprimida y dice, doctor, dice, yo quise pagarlo, pero ni me alcanzaba para pagar y eso no. Entonces a veces hay que averiguar y decir, bueno, o ver si llegan a hacerlo en algún caso indicado en el hospital, que en ese caso, claramente la que está en la especialidad de patología de tal gestión inferior ya tenía más claro decir, a ver, qué paciente realmente conviene a pelear o luchar para que le hagan ese estudio y hacer el tamizado para la prioridad. Es decir, bueno, este caso clínico lo amerita, este no, y hacer ese tamizaje cuando sabes que no le puedes aplicar esa técnica al 100% de los pacientes, ¿está? Hay muchos casos que sería ideal decir, le pedimos a todos, pero vos sabés que eso es imposible. Es como la paciente que viene con flujo. Vos se lo tratás la segunda o tercera vez que de la recidiva, porque es muy habitual la consulta por flujo, ya viéndolo, la característica, que es micótico y eso, vos le das el tratamiento, pero no le sacás el flujo de entrada. Si vos tuvieras que sacar el flujo al 100% de las pacientes que vienen con un cultivo, al 100% de las pacientes que vienen con flujo, pero tendrías continuamente saliendo frascos de cultivo de tu consultorio, y ese no es el criterio de evaluación para eso. Pero en esta paciente que les acabo de leer el caso clínico, el hecho de que su pareja manche la ropa interior, ¿en qué germen podrían ir pensando ya? Tricomoniasis, gonorrea o clamidia. La tricomona por el Tiene olor. transmisión sexual. Tiene olor en la chica, lo vas a detectar enseguida. Tricomona, porque tricomona produce olor y produce uretritis. Uretritis, pero la que produce uretritis también es todo lo que sea la clamidia. En el varón, Clamidia y gonococo. pero no tanta secreción. La que produce sí secreción en el varón es el gonococo. ¿Está? Entonces, cuando ustedes ya sospechan que dice, bueno, acá hay un gonococo, eso, vamos a tratar de ver si podemos detectarlo por el cultivo. Recuérdense que le van a pedir el cultivo general a la paciente de flujo, un cultivo, otro frasquito donde va a ir uno de micoplasma, uno que tienen que pedir al laboratorio porque siempre se guarda en el freezer, que es para clamidia, y lo que van a tener que hacer es un directo y también en el cultivo general pedir la detección del gonococo. Ahora, para la detección del gonococo, si ustedes quieren estudiarlo bien a la paciente, ¿de qué lugares deberían sacar el cultivo? El cervix. En los cervix. Cervix, exocervix, ¿qué más? Cultivo endouretral de la pareja. Uretra de la mujer. De la uretra, anal, ¿y qué más? Faringeo. De las fauces. Las fauces. ¿Está? Cinco lugares. ¿Está? Entonces, acuérdense que las fauces pueden estar presentes y de esos son los lugares que tienen que tener el cultivo. Teniéndolo así clarito, tac, 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 y ustedes me largaron los 5 en el examen, yo voy a estar serio escuchando, pero mis manos abajo van a estar haciendo así. ¿Está? O sea, porque es correcto. ¿Podés repetir el primero, por favor? Sorpresa. No te digo. El primero lo sacaste endocervix, ¿está? Endocervix, fondo de saco, uretra, ano y fauces. O sea, fondo de garganta, o sopas amígdalas para detectar que haya gono. Entonces, eso es todo lo que tenés que tener en cuenta. Y saber que con eso y con la detección de clamidia, ¿qué es lo que estás haciendo? No solamente detectando el germen. Te interesa saber para optimizar el tratamiento, porque en esta edad, y más si la chica tiene infecciones, tenés que cuidar el trastorno de fertilidad a futuro que te puede traer. Que eso también no solamente es un problema para la paciente, que después no pueda quedar embarazada, sino hasta una cuestión de costo en medicina, que de detectarse bien el problema y ser tratada, todo eso se minimiza y puede ser evitable. ¿Está? Entonces, tener en cuenta de que le pidieron eso y al compañero. Y otro detalle. Teniendo en cuenta de que la paciente
tiene una nueva pareja y a veces tiene infecciones y no se cuida. Y una vez, ¿qué otras cosas tendría que tener en cuenta aparte del cultivo para estudiar bien a la paciente? Examen de HIV y hepatitis B también. HIV, hepatitis B, ¿qué más? Una Sífilis. BRL para sífilis. ¿Y qué otra cosa pueden pedir también? Hepatitis B, ¿qué más? BDRL. La BRL, acuérdense, hepatitis C, ¿está? También. Entonces, antígeno hepatitis B, antígeno hepatitis C, BRL, HIV, que sería la parte básica de la serología. Sí, lo puedes realizar al Papa Nicolau al año de las relaciones sexuales, eso sí, mientras no te consulte antes por alguna cuestión de verrugas o un problema que tiene la paciente que la vas a examinar anteriormente. Y acá me preguntan sobre diabetes para descartar embarazo. Acuérdense siempre de que si la paciente, aparte del problema que tiene y que no te usa el método anticonceptivo y tiene un antecedente AB, con la infección que tiene, le podés pedir una supeta. ¿Por qué? Porque esta paciente que te consulta con flujo, y eso es lo que tienen que tener ahora, salimos del tema y vamos al disco rígido, lo que tenemos que estar releyendo continuamente, ¿está? Es decir, a ver, esta paciente que me vino a consultar por flujo y tiene estos antecedentes, y ha tenido un antecedente de un aborto provocado, ¿qué se puede estar escapando? Un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico. Ponele, un embarazo ectópico, no tiene dolor, nada, pero ¿qué otra No, la cosa? anticoncepción. Puede repetir una aborto. Una endometritis. Una enfermedad Endometritis. renal inflamatoria. Puede venir, me encanta que se peleen y todo, pero puede venir justamente con una infección porque se hizo otra vez un aborto. Y no te lo está diciendo porque tiene su pudor, su vergüenza, pero porque le cuesta decirlo, pero vos tenés que estar pensando y tenés que a veces usar un vocabulario con la paciente para que no se sienta invadida, para que no se sienta que vas con el dedo acusador, que vas a preguntar como que vos a la paciente tenés que preguntar, no interrogar. Interrogar es una palabra que es un interrogatorio, es algo policíaco. Vos la paciente tenés que usar el mismo tono, así como le decís, ¿tu nombre cuál es? Bien. Flujo, perfecto. Bárbaro. ¿Tuviste con esto alguna maniobra que te hayas hecho para que pueda pasar algo así de nuevo, algo así? Y vas anotando, pero con el mismo tono, con la misma suavidad que le preguntaste el nombre, el domicilio, todo, usar siempre el mismo tono. Entonces, y no elevar, y no te habrás hecho, no. Ahí ya te fuiste al horno. Te entraste a meter, a preguntar de una forma totalmente invasiva, fuera de lugar, podés hacer sentir incómoda a la paciente. No, tenés que, al contrario, es como que la pregunta tiene que ser hecha como que si vos les estás tomando la mano, a ver, tranquila, yo te quiero, vos querés estar bien, yo también quiero que estés bien. Entonces, ayudarnos mutuamente en la forma de preguntar y ella en la forma de responder. Y si tenés que preguntar alguna cosa íntima, vos no le vas a preguntar a la paciente. Fíjense esto, chicos. ¿Tuviste sexo oral? No. Pará, ahí la estás invadiendo, te estás metiendo en su intimidad, no. Tenés que decirle, no. Bueno, lo importante es porque a veces hay pacientes que tienen el hábito del sexo oral y en esas pacientes, hablando acá al costado, no a ella, hablando acá al costado. Cuando vos hablas al costado y vas dando como una explicación a clase a la que no está ahí al lado, resulta que la paciente de pronto ve que vos le hablás así. ¿Saben qué pasa, chicos? La paciente te pregunta a vos, doctor, en base a eso que comenta, y ahí te comentó. Pero no le preguntaste vos, ella te lo preguntó a vos. Creaste un ambiente, una forma de preguntar así en paralelo, hacia el costado, como saliendo de no invadir su intimidad. Y ahí ella misma, al sentirse tranquila, por tu comentario da pie hasta que contestes. ¿Entienden cómo es la técnica a veces de estar enfrente de un paciente? Con qué cuidado, con qué delicadeza hay que tener la forma de hacer las preguntas, de no invadir, de no hacer sentir incómodo, mal. O sea, por eso cuando me dicen la prevención, yo pregunto, ¿cuál es la prevención en ginecología? Y me dicen el Papa Nicolau, no, le digo, es el confort que tuvo la paciente en la consulta. Eso hace que la paciente vuelva. Un Papa Nicolau es una técnica, es la forma de tomar nada más, pero la hiciste sentir incómoda, la hiciste, en vez de una molestia fue dolor y no la escuchaste que le dolía y no seguiste. Incluso por ahí hay algunos videos que he subido cuando me enteré de la pandemia el año pasado al principio,
de cómo colocar el Papá Nicolau, cómo hasta tocar el bordecito del espéculo para ver si no tiene un pinchito, que a veces vienen con un pinchito de plástico, bueno, a ponerle un guante para que protege, o no usar ese espéculo, descartarlo porque viene con esa falla, y la paciente se queja de que algo le está pinchando y le dice, sí, ya va, falta poco, y se le está clavando el plástico en el labio, que le duele acá. Entonces, bueno, ese tipo de detalles, el confort de la paciente, tanto en el examen como en las preguntas que le vas haciendo y de qué modo. Acuérdense, muy válido. Con respecto a esta chica, entonces acuérdense, Profesor, serología, sí. ¿le puedo hacer una consulta? Cuando Sí, la de paciente 5 años. es menor de edad, ¿qué Sí, criterio tomo? Porque siempre me queda ahí como la cuestión de que, por ejemplo, viene una chica que vemos que tiene una infección de transmisión sexual, pero está sí. la madre ahí. ¿Qué postura tomo? ¿Hago que salga? ¿Hago que esté? No, si la pasa, si voy a decir a mamá, si se queda, por supuesto que es mejor que, sobre todo, mira, yo que soy varón, cuando uno empezó con la parte de ginecología o que era residente, en principio éramos más varones que mujeres, y después, por una cuestión natural, hasta ustedes deben darse cuenta, el ingreso en facultad, donde la currícula de las mujeres creo que llega al 80%, una cosa así, se fue modificando, y hoy en día hay desde jefas residentes hasta de cirugía, y que son excelentes, y entonces, bueno, predomina más la mujer, entonces la mujer elige a mujer, pero también por esa situación de que hay más mujeres que varones. Y cuando está uno, a veces uno pregunta a la chica, digo, mira, a vos te dieron turno y justo te dieron para mí. Y una de las cosas que tengo en cuenta es, recuerda de que si no es una emergencia y no te sientes cómoda, yo te puedo hacer que te anoten para un turno para una ginecóloga mujer. Y darle esa opción, ¿va? No hacer que, si no es una urgencia, vea que la examine un varón. Entonces, la tranquilidad en la consulta, eso hay que decirlo. Incluso hasta en el privado, cuando uno atiende, yo atiendo a esta altura atiendo a abuelas, las hijas y las nietas, pero a veces cuando me trae una paciente, la hija, dice, doctor, se la traigo por tal cosa. Entonces yo le explico cómo es el examen, a la chica, todo con la ropa puesta en la camilla. Entonces le hago preguntas y miro hasta lo gestual. Y te digo, según lo gestual, digo, ¿y a vos no te gustaría que te atienda la ginecóloga mujer? Porque a veces hay cosas que uno quiere contar que tienen que ver con ciertas intimidades que para un varón, contarle un varón por ahí te cuesta. Entonces algunos dicen, no, doctor, yo allá con mi mamá, con usted, como si lo conociera toda la vida. Y otro dice, me hacen así, le digo, porque yo conozco, cuando me hacen así, le digo, porque yo conozco dos que son excelentes, que te pueden ayudar mucho. Y me acuerdo, sobre todo de dos mamás, cómo reaccionamos. Pero doctor, me dice, no, espere. Usted me eligió. A ella la trajo usted. Ella no me eligió a mí. No, tiene razón, me dice. Ah, ¿vio? Le digo, no. Y le digo, mira, ya te voy a decir a qué doctoras vos podés elegir para consultar. Hasta ese tipo de detalles hay que tener en cuenta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por ahí de pronto es eso con respecto, no solo menor, tenga la edad que tenga, es así. Pero en la menor le pueden decir a la mamá, no, que se quede, y como en el caso que le conté anteriormente, con más razón que le hice firmar la historia clínica, y me acuerdo que alguien me chilló y me dice, vos, por el hecho de hacerle firmar la historia clínica, ahora tenemos que estar registrando con la policía y buscarla. Yo miré a esa persona, no podía creer cómo reaccionó diciéndome así. Decía, qué bárbaro, digo, cuánto me alegro de haberle anotado al DNI, digo, que esta persona, la función que tiene que cumplir, seguir esta paciente, le molesta porque yo llené la carpeta y ella tenía que hacer todos los trámites para buscar. Pasa eso también, ¿no? A alguien le molesta las cuestiones burocráticas cuando estamos hablando de salvar salud en la paciente y hasta la parte reproductiva, y por qué no, de un posible cáncer de cuello. ¿Tá? Entonces recuerden de que hay patologías de cáncer de cuello donde se ven más en algunos lugares de la Argentina que en otros. En base a este caso, que esta chica hay que tener en cuenta cómo vienen sus estudios, no solo de cultivo, sino también cómo viene su Papá Nicolau. Con esto que estamos hablando, usando este solo caso, tómenlo de ejemplo para todo el examen. Todo lo que pueden ir hablando y poniendo y cargando en 6 renglones que les leí. ¿Van entendiendo cómo es el examen? Todo lo que pueden ir poniendo ustedes y todo lo que pueden ir poniendo de cosas interesantes y que yo sé que manejas la situación clínica, en qué pensaste hasta que si no se había hecho caímos en que si no se había hecho un nuevo aborto, tener en cuenta eso, porque si la chica viene con una maniobra abortiva, recuerden esto, a veces te dicen, sí, bueno, cuidado, esa chica queda en control o en internación en guardia. ¿Saben por qué? Porque, por suerte, hoy en día eso
ya casi ni se ve, pero yo soy un poco más grande que ustedes, hasta el punto que creo que puedo llegar a ser abuelo de unos cuantos de ustedes, pero lo que sí sucede es que en la época que yo empecé la residencia, caía una chica con una maniobra abortiva, la acostábamos en la camilla, se le pedían todos los estudios, la veíamos que por ahí empezaba a divagar un poquito, y yo antes había hecho clínica y terapia intensiva antes de la especialidad. Y resulta de que le tocaba los pies y helados. Uy, digo, bajo volumen minuto. Digo, esta chica entra en shock séptico un poco. Dicho y hecho, a las 2 horas tenía que estar llamando urgente al terapista, al internista, todo. Y bueno, en 2 horas te entraba en shock esa chica, en shock séptico. ¿Y saben qué? Se moría. ¿Está? Pasaba eso. O pacientes que uno ha llevado alzando desde la sala de examen con sangrado a esa señora se salvó, gracias a Dios. Estaba el anestesista, enseguida la tiramos en la camilla, yo empapado de toda la pérdida que tenía, se abrió y tenía el útero perforado por una aguja de tejer. Y después otros casos donde se morían en quirófano, por la gran hemorragia que tenían, o en segundo año me impactó una chica de 18 años que cayó con una maniobra abortiva, se derivó a tiempo al Clemente Álvarez para hacerle la cirugía de la gran infección que tenía, pero después llamamos y me quedó grabado esto, 18 años, pero ¿saben cómo quedó? Me acuerdo que era anexo histerectomía total, resección intestinal de no sé cuánta cantidad y ya no contra natura definitivo, 18 años. Entonces, cuando te quedan esas cosas así, hay un punto que en la bioquímica del cerebro, digo yo, que vos venís con un concepto, hay algo que de pronto te empieza a cambiar, que a veces lleva unos años, de decir, pero yo tengo esta formación y esto, y de a poco uno va pensando otras cosas hasta que llega un punto que decís, yo esto no lo quiero ver más, yo no quiero ver esto, ¿tá? Y es ahí donde uno empieza a producir ciertos cambios en cuanto a la opinión o lo que pasa con la cuestión del aborto y eso, y por supuesto que uno insiste en, para evitar todo eso, falta más educación, más acceso a los métodos anticonceptivos. Con esto que les habían dicho anteriormente, retomo una cosita que les había dicho anteriormente, señal de que la memoria todavía funciona, que en la Argentina hay distintas áreas, y por ejemplo, me acuerdo una charla que tuve con el profesor Cuevas de Jujuy, y que estaba empezando esto del HPV así, y me dice, mirá Delgado, dice, te cuento nosotros lo que tenemos en Jujuy. Ya hace unos cuantos años atrás, ¿no? Pero la sala de internación nuestra dice, el 50% de las pacientes que están internadas son por cáncer de cuello inoperables, el 40% son por abortos provocados y solamente el 10% de las pacientes son por patologías ginecológicas banales, como mioma. Y me dice, vos te das cuenta que eso en capital o en tu ciudad, eso no existe, ¿no? Digo, realmente estamos hablando de países distintos. ¿Viste lo que me dice? Un médico con muy buena formación y todo, y dice, no hay la prevención, no llega, pacientes que tienen 10 chicos o 15 chicos, y vos le preguntás y nunca le hicieron un Papá Nicolau, pero nunca. Entonces, la accesibilidad para los controles cuesta, o incluso, bueno, en el hospital me comentaba uno de los médicos que fue al Chaco, y que hay una ONG acá en Rosario donde viajaron a un grupo de, donde están la gente, los indígenas, los nativos, y bueno, y contentos cuando llegaban, dicen que la cantidad de Papá Nicolau, se fueron con ecógrafos, colocación de vivos, controles que hicieron, y que los atendían en el consultorio, era un ranchito que hicieron ahí improvisado, pero estuvieron unos cuantos días ahí, y venían las mujeres de otros lugares, dice, pero ¿sabes qué? Para ir de un lugar a otro eran 200, 300 kilómetros camino de tierra, ¿tá? O sea que, fíjense cuánto falta en prevención de salud para poder hacer realmente el cuidado en estas pacientes. Ahora bien, volviendo al caso clínico de esta chica de 19 años, recuerden que con el antecedente que tiene, entonces, ¿qué van a hacer? Activar los alertas. No será un aborto infectado nuevamente, ¿tá? Y cuando le dejan la internación, ¿qué tienen que hacer?
le van a pedir un laboratorio y una ecografía. En el laboratorio, por lo menos, ir viendo cómo te llegan esos blancos, ¿está? Puedes pedir clarito, pero clarito para la parte de infección a veces tarda demasiado y te confunde un poco, pero ir viendo cómo está su cuadro y cómo evolucionan las horas y asegurarse de que la subbeta venga negativa. Y bueno, ya vas descartando y dejando cosas de lado. Te vas ubicando para cultivo y después lo otro es ver la percepción que vos tenés, si entendió la importancia de darle el tratamiento, cómo tiene que hacer con los óvulos, cómo tiene que hacer con la medicación bioral, decirle a la pareja que tiene que hacer el tratamiento, si no citas a la pareja, porque también a la pareja va a haber que pedirle la serología, ¿tá? En ese caso, sobre todo, recuerden algo, están apareciendo casos positivos de sífilis en una cantidad alarmante que antes no estábamos viendo, ¿tá? Y esa es una cuestión que preocupa, y que está hablando de que no hay cuidado en la parte de las relaciones o en este tipo de situación. Profe, pregunta. Sí, Victoria. ¿La subbeta se la pide igual a pesar de que ella terminó su última menstruación hace pocos días, creo que decía una semana, había dicho usted? ¿Se pide igual? Cuando a vos te queda la duda, Sí. pedísela. Bien. Porque ha pasado que te dicen, no, doctor, yo justamente menstrué, no tengo relaciones. O hay pacientes que te dicen, bueno, vengo con flujo. ¿Pareja tenés? No tengo pareja. Relaciones no, nunca tuve. Bueno, y entonces vamos a hacer una cosa. ¿Y tuviste algún atraso? No, únicamente tuve en vez de 5 días me duró 2 días, qué sé yo. Bueno, mira, yo te tengo que pedir una rutina de laboratorio, y por esta alteración del ciclo también te pido la subbeta, y más si está la mamá, dice, ¿pero cómo le va a pedir la subbeta? Sí, señora. Acuérdense esto. Sí, señora, tengo que pedir la subbeta, porque si yo tengo que pedir unas cuestiones hormonales para que me autorice el hospital o la mutual el pedido de las otras, me van a decir, pará, ¿y la subbeta no la tiene pedida? ¿Entienden? Claro. Entonces la mamá va a decir, me quedo tranquila. ¿Y saben qué? La tranquilidad termina cuando la subbeta termina positiva. Claro. Y yo, ¿así cómo? Y sí. Entonces, chicos, que no se les pase eso, porque a veces se ha pasado, y me acuerdo una vez que una paciente, esto fue re cómico, pues una paciente en el hospital la estábamos tratando por hiperprolactinemia, una prolactina altísima. Me acuerdo un residente que dice una vez, lo llama el jefe de servicio y dice, doctor, venga, dice, quiero mostrar una cosa, esa paciente que está tomando esta medicación. Entonces, a ver, el médico así, bueno, bien, la maternidad, dejen la medicación, un embarazo, una panza bárbara, esa es la hiperprolactinemia que tenía, ¿tá? Entonces, Claro. bueno, tengan en cuenta que no les pase eso, chicos, ¿tá? Lo otro, acuérdense que... Los medicamentos también. Puede estar tomando antibióticos. Bueno, eso fue cómico porque la verdad que tenía una pancita embarazada que es palpable, ¿no? Pero lo peor, lo que no les tiene que pasar es decirle, acuérdense esa excusa, necesito la subbeta porque si no, no me van a autorizar ni el nivel de estrógeno, ni progesterona, no de tiroides, y me interesa ver la parte hormonal, listo, ya con eso solucionó el problema y ustedes se quedan tranquilos de que no hay un embarazo. Pero a veces es importante, porque no solamente detectan un embarazo, sino más importante, ¿qué tienen que pedir si la subbeta le viene positiva? ¿Qué es lo que inmediatamente tienen que tener después con la subbeta? Una ecografía. Una ecografía, ¿por qué? Para ver si es un embarazo que está bien tratado o un embarazo ectópico. Para ver si ese embarazo está en el útero, ¿está? Y justamente lo importante son... Aparte, lo importante justamente son ustedes en este caso, que generalmente van a estar al principio de una guardia general, donde van a detectar si hay una subbeta positiva y detectar un ectópico. Y ese es el mérito del médico de guardia que pidió la ecografía y que hizo un ectópico, llama al ginecólogo, mirá, acá tenés un embarazo. ¿Por qué? Porque ahí capaz que le salvaron a la chica la trompa, le salvaron de una cirugía, de una emergencia que entre descompensada por una ruptura uterina, porque a ustedes se le cruzó el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es muy importante que lo tenga presente el médico de guardia porque es el que primero que pueda recibir a esa paciente, ¿está? Entonces, cuando se te saltó eso, te puede dejar la paciente, pero con una descompensación, porque el vasito que se rompe va sangrando y sangrando y sangrando y produce, pero una cantidad de hemorragia terrible en el abdomen. Lo que pasa es que la mujer, por el estrógeno, tiene mucha resistencia a la anemia, hasta que llega un punto de quiebre donde se descompensó y la traen desmayada, ¿está? Bueno, tener que intervenir a una paciente descompensada, donde hay que hacer transfusión, donde hay que... les puedo asegurar que es complejo. Y cuando uno habla a una paciente con eso, parece mentira la cantidad de sangre que hay hasta en las correderas
colónicas que llega hasta el espacio de Murphy, en hígado, en el sangrado, y cuando uno llega y pinza el vasito ese, dice, y esto lo dio todo eso, no puede ser. Bueno, pasa así. Profe, Pero, le pongo una preguntita. sí. En este caso de embarazo ectópico, que es posible embarazo ectópico, si llega a dar, hablábamos el otro día con el doctor de obstetricia que dio la clase de consulta, y nos decía Sí. que hay dos metodologías para el tratamiento. Es un expectante, si la sub-beta va bajando, de forma expectante. Y si no, por medio de la laparoscopía, que en realidad hoy por hoy se hace eso. ¿Se usa el expectante? No. Mira, el expectante tenés que tener mucho cuidado, porque el expectante, según qué semanas le pida, es así. Si vos le pedís una abdominal, vas a ver un saquito gestacional cuando la sub-beta tenga más o menos 1.600 unidades. La transvaginal es más específica porque te lo podés pedir cuando la subunidad beta tiene 600 a 700 unidades, ya podés detectar el ovocito. Entonces, cuando vos lo detectás, tenés que tomar conductas, es decir, a ver, bueno, primero, asegurarte de que tenga el ectópico y que no tenga un heterotópico también. Puede haber un embarazo en útero. ¿Está? Cuidado porque si vos a paciente le haces metotrexate, terminaste con el ectópico y con el heterotópico, a lo mejor la paciente estaba buscando el embarazo. ¿Está? Entonces ahí va a tener que hacer la cirugía de sacarle de la trompa y dejarle tranquilito que tiene útero. Ten siempre en cuenta eso, que puede haber ubicación en los dos lados. Lo otro, acordate de que las técnicas que no se usan pero hay que tener presentes, que no solamente es por vía laparoscópica, que vos vas a abrir la trompa, sacar el saquito, aspirarlo, sino que en un momento se aplicaba inyectable a través de la trompa potasio, donde también producía la terminación del embarazo ectópico, y era otra de las técnicas. Y a veces hay técnicas donde dicen, bueno, abrir la trompa, que se aspira, unos dicen de dejarla abierta, otros dicen de dejarla cerrada. Bueno, hay distintas opciones y teorías en cuanto al uso de la trompa. Pero lo importante es tratar de que el sangrado sea mínimo. ¿Por qué? Porque lo ideal sería evitar la aparición de adherencias donde altere la funcionalidad de la trompa. Y acuérdense que la implantación, ahora justo estaba leyendo un modelo, una cosa rara, pero bueno, es un modelo matemático para detectar justamente cómo es el periodo que se desconoce que es de la implantación, entonces que tiene que ver con las contracciones que va produciendo el útero en la etapa donde se implanta, que son 5 por minuto, y cuando hay la contracción mayor no se puede implantar y se pierde el embarazo, entonces hay que darle progesterona. Bueno, están sacando modelos matemáticos para poder detectar eso, pero lo importante es que tienen que funcionar todo, no solamente la contracción del útero, sino el traslado de las cilias de la trompa que vaya llevando el ovocito hacia el endometrio. Entonces, en base a eso, lo importante, ¿saben qué, chicos? Es tener claro de que tiene un ectópico y que la conducta, vos le decís, hola, sí, doctor, bueno, mira, acá tengo una paciente donde tiene un embarazo ectópico, le dejo informado, está en la habitación tal, pase y anotar, y anotar. Y acá pasamos, cuando yo digo anotar, a otro caso que también pueden ir agregándolo en el caso clínico, y si siguen hablando como sigo hablando yo con este solo caso clínico al médico que le toman el examen, ya lo volvieron loco, y ya le van a querer sacar una patada con un 10 puesto. No es porque diga todo bien, pero es así. ¿Entienden cómo hay que ir hablando y pueden ir agregando cosas? Y fíjense lo que le voy a agregar ahora, que esta paciente, que ustedes pueden sospechar un embarazo, que tuvo un aborto provocado y consulta por el flujo, ustedes cuando van notando el flujo, el estado de la paciente, todo lo que van haciendo, ¿qué es lo que tienen que hacer aparte de las indicaciones que le dan a la enfermería? De decir, bueno, a ver, ponerle un golpetito de suero, sacar el laboratorio. ¿Qué es la otra cosa que tienen que hacer? Que es muy importante. Examen físico. O médico de guardia. Ustedes la examinaron físicamente, le indicaron el suero, pero se rompieron dándole indicaciones a la enfermera, a ella, todo. Una atención genial. Pero ¿qué es lo que importante? Preguntarle si entendió. Signos vitales. Signos vitales, tomaste los signos vitales, todo, pero ¿qué es lo importante que tienen que hacer ustedes como El médicos grupo de guardia? Le podés pedir grupo sanguíneo. Ver si la paciente entendió todo lo que... Lo entendió todo. Hace controlarla las horas. Con esto que le estoy diciendo, ahí está, eso, la historia clínica. Ok, ¿saben qué? Siempre, cuando estén en la guardia, hagan esto. Tengan la carpeta de la paciente, virome. Indico tal cosa, tal hora,
llamo al ginecólogo a tal hora, hola, no me atiende, no me dio pelota, voy a anotar. Vuelvo a llamar al ginecólogo a tal hora, anoto tal el nombre, le indico la vía para que le pasen esto, llamo al ginecólogo, no me atiende la tercera vez que pongo, la puta, y lo anotás. Lo anotás, lo tenés que dejar registrado. Llamo por el caso de la paciente a clínica médica, llamo a banco de sangre, a cardiología, que le van a hacer un examen por si necesita hacer una cirugía, y todo anotado. Le indico que le coloque una vía, solicito tal laboratorio, sacan la muestra, va al laboratorio, le hago cultivo de esto, lo anotan, lo registran, todo en la carpeta. ¿Saben por qué, chicos? Les cuento ahora porque esto, que les cuento, como les dije, me hubiera gustado que me lo cuenten a mí cuando cursaba medicina. La paciente resulta de que, de pronto se descompensa. Era un aborto provocado y estaba séptica porque se lo había hecho hace 4 días atrás y cayó consulta cuando se sienten por ahí mal, aparte del aborto, y entran en un shock séptico. La paciente a las 2 horas se descompensó, se murió y siempre hay alguien que llama y a los 10 minutos cae al hospital o a cualquier lugar un fiscal. ¿Saben lo primero que hace el fiscal? La historia clínica la agarra. Agarra la historia clínica y lo que hace es, usted es la médica de guardia, el médico de guardia, sí, ¿cómo es su nombre? Muy bien, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero el registro de la paciente, todo, no pedí indicaciones, no hay nada anotado. Como médico de guardia, fuiste. Ahora, si vos tenés todo anotado, ¿qué te van a decir? Uy, doctor, qué trabajo, ¿cómo? No paró usted. Qué bien. Perfecto, doctor, lo felicito. A ver qué médicos son los que llamaron y no vinieron, y van a otro lado. ¿Está? ¿Te va quedando? No se olviden, entonces no se olviden de a quién más, anotarlo de la historia clínica. Les puede pasar otra cosa, que venga al día siguiente porque tuvo problemas el lugar, porque llamaron a los médicos que no habían asistido en tiempo y en forma a la atención de lo que había llamado el médico de guardia, y si a ustedes le dicen algo, ¿no?, de conflicto, ustedes sepan de que, bueno, doctor, quédese tranquilo, pero yo creo en este momento, por lo que usted me está diciendo, un conflicto con la guardia, así que voy a ir al colegio médico a contar al respecto de lo que está pasando acá, porque esto no es ético. O sea, el cuidarse, chicos, ¿está? El cuidarse. ¿Hasta dónde llegan sus responsabilidades? ¿Está? Sí, escucho. Una consulta, ¿y qué tipo de preguntas le harías en esa historia clínica si la paciente viene refiriendo lo del flujo, digamos? ¿Qué preguntas puntuales le podríamos hacer en la historia clínica sobre antecedentes personales, familiares, en ese caso? Mira, antecedentes personales, vos lo que tenés que tener acá es lo que te nombró el caso clínico, que tiene ella un aborto provocado hace 8 meses. ¿Está? O sea, una de las veces hicimos en la sala de espera un listado para que las pacientes anoten métodos anticonceptivos que conocían hace unos cuantos años, ¿no? Y dentro de los métodos anticonceptivos, lo ponían así, escrito con naturaleza, ponían aborto. ¿Tá? Entonces era algo que lo tenían incorporado en la zona, que bueno, era el aborto que más escuchaban. Algunas te ponían después las pastillas, muy pocas ponían el DIU, y ahí se paraba de contar. Hoy tenemos más métodos. Por ahí la cuestión de la disponibilidad de esos métodos es medio relativa, no están todos los que uno quisiera disponibles tanto para lo público como para lo privado, pero a veces hay que saber elegir cuál es el adecuado para la paciente y cuál es el que ustedes consideran que puede llegar a cumplir o a sentirse más cómoda la paciente, ¿no? Pero generalmente ese tipo de preguntas son los que te va llevando a orientar a la paciente qué factores de riesgo puede llegar a tener. Entonces, repasando este caso, recuerden, primero, tener en cuenta que no es una patología más grave. Segundo, tener en cuenta de que cuando ya viene con esto, le tiene que hacer el cultivo a ella, más todo el laboratorio de serología, más el tratamiento a la pareja y incentivar a que la paciente se haga la serología, explicarle el riesgo que conlleva este tipo de infecciones y a veces el contagio de ciertas cuestiones
virales que pueden producir una patología mayor o más problema a nivel del cuello, con el costo de no solamente de cirugías o eso que puede llevar, sino de la pérdida de la fertilidad también. Y lo otro a tener en cuenta que es que una vez que le indicaste el tratamiento, hay que tener en cuenta conceptos de epidemiología, que es importante. ¿Saben por qué? Porque toda la mucosa, todo el epitelio que sufrió la infección, vos hiciste el tratamiento y no te quedó 10 puntos la mucosa. Esa mucosa tuvo antecedentes de infecciones, estuvo sufriendo anteriormente, y cuando esa mucosa ha tenido varias infecciones, queda más sensible, el tejido está más edematizado, las defensas locales están bajas, o sea, se ve menor inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, y por lo tanto, en estas pacientes puede ser factible que la reinfección sea más fácil. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que el cultivo lo tienen que repetir en cierta cantidad de tiempo. Para eso pensar que es una infección, una sobreinfección, una reinfección y una superinfección. Que el cultivo no se lo hace realmente tan seguido así, pero debería ser al mes o después de una infección urinaria. Ustedes, como habitualmente le piden para ver si realmente se curó la infección urinaria. Después, a los 3 meses, que puede ser a ese germen o a distintos germen, y alejada a los 6 meses, que puede ser a cualquier otro germen. ¿Está? Entonces, con esos conceptos de epidemiología, ustedes van a hacer todo el seguimiento y a su vez, al venir, se aseguran de que esa paciente y su pareja siguen teniendo cierta estabilidad y no agregó nuevas parejas con nuevos riesgos de contagios de otras enfermedades. ¿Está? Entonces, les pongo este caso para que vean que con 7 renglones, cómo pueden complejizarlo, pero complejizarlo bien, ¿tá? Con cosas que son factibles que pasen, y con eso es la forma que tienen que tratar de dar el examen, de hablarlo así seguido, de agregarle y de ponerle pasión a lo que van contando y diagnósticos diferenciales. Y acá pasamos a otro tema de ayuda. Profe, ¿Entendieron este caso? No, Exacto. yo antes de terminar quería consultarle qué antibiótico elegirías para este caso, para ver si lo que tengo anotado está bien o no. Mira, cuando vos te vienes así para gonococos o para clamidia, vos vas a ver darle la eritromicina o la claritro, pero a su vez tenés que pensar también en que no podés evitar de darle al 100% el metronidazol. Claro, por eso. Estás cubriendo los anaerobios. ¿Tá? Listo, sí. Incluso si te quedó internada la paciente y está con el estado nauseoso y eso, perfecto, le pasás el metronidazol, el que te viene en frasquito, que sea por vía endovenosa y después que siga por vía oral, pero asegurarte de que estás cubriendo la anaerobia. Incluso hace poco, vos sabés que, viste con esto de la copa menstrual. Sí. Yo por ahí me tengo que calmar porque salto enseguida. Entonces escuchaba en la radio un comentario que decía, no hay ninguna infección, nada de eso. Salió una chica a hablar. Pero, y yo me broté porque yo tengo el artículo donde está demostrada la infección por la copa menstrual. Hay que tener en cuenta esto, que la copa menstrual, para usarla, también hay que educar. Primero, que vienen distintos tipos de material, y otra que cuando la colocas, vos haces un tapón vacío, y si tenías flujo, la sangre con el flujo es un caldito de cultivo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Es como el tampón, 4 horas, 5 horas, sacarlo, higienizarte, porque si lo dejás, lo uso a la mañana y me lo saqué a la noche, me lo dejaste el otro día. Bueno, me pasó una paciente que era cataratas de flujo. Y cuando me vino la segunda vez, le digo, para, digo, ¿pero vos no estás usando la copa menstrual? Sí, vamos a hacer una cosa, dejala de lado, solucionado el problema. Porque era tanta la cantidad de flujo que no me cerraba. Y justo me acordé que me había nombrado ella una vez que dice, estoy pero recontenta. O sea, cuidado. El recambio debe ser para evitar justamente el acúmulo de los anaerobios que te puede predisponer a sepsis, o la que le indicas que se fije que si está con flujo, que tenga la opción de otro método. Entonces, a veces se largan métodos para repartir, para hacer la prevención, perfecto, de acuerdo, disminuir los gastos o los costos hoy en día de todo lo que sea la parte que lleva el cuidado menstrual,
pero también estar informadas de cómo usarlos, ¿no? Y cuándo pedir ayuda. Eso es importante. Y no decir nunca de que, no, esto no te trae complicaciones. En medicina 1 más 1 no es 2. Siempre hay que saber de que lo que hoy es sí puede llegar a ser no el día de mañana. Estar siempre alerta con eso. Sí. Profe, perdón. Yo tengo en medicación, leí de tantos lados que no me acuerdo de dónde lo leí, que decía que aplicar ceftriaxona 250 miligramos intramuscular a la paciente y a la pareja. Y la paciente seguir con óvulos con metrodinazol o fluconazol. ¿Está Sí, bien? en realidad esa es una opción, pero tenés que darle metronidazol bioral, no con óvulos. Y lo otro que podés hacer si no tenés acceso a esas drogas, hay una que se usó y que cualquier cosa se puede seguir usando, que es penicilina, gentamicina y metronidazol. Listo, ahí cubrí todo. ¿Está? Penicilina intramuscular 2.400.000. No, la 2.400.000 vos la vas a ir dando para cuando es sífilis. ¿Está? En este caso lo que haces es el goteo con la penicilina sódica. Ustedes en un suero. Claro, cuando la paciente está internada, sobre todo cuando son las EPIA. Entonces, vos le vas a dar eso, más gentamicina y metronidazol, acordarse con la gentamicina que hay que saber qué tenés de cliente de creatinina por si tenés que darlo más de 8 horas para que no te afecte el octavo par, que puede producir sordera. Y lo otro, que si es una paciente que está con una sepsis, le está haciendo penicilina G sódica, eso cuando uno estaba en terapia intensiva, que a veces que hay alguna paciente con un cuadro de infección severa por aborto, acordarse de que si entró en falla renal, vas a producirle una hipernatremia, aparte por el sodio de la penicilina, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con las dosis y todo eso. Pero bueno, eso sería cálculos de internista, de terapista. Y el metrodinazol vía oral, no tengo los miligramos. ¿Usted me lo daría? Son 500 miligramos que le puede dar así. 2 pastillas un día y 2 pastillas al otro. Total son 48 horas el tratamiento. 48 horas de tratamiento. Son 2 de 500 y 2 de 500. Las puedes tomar juntas. Profesor, ¿no se puede dar 500 miligramos, digamos, cada 12 por 7 días? ¿Eso está mal, por ejemplo? Mira, el metronidazol, cuanto más rápido lo des, mejor te cura el anaerobio. Después lo que puedes dar, acordate, la eritromicina, la cantidad de días que tenés que darlo, que generalmente te evitan más, que son 14 días, que te evitan las recidivas. Y lo otro es tener en cuenta lo que les dije, que es hacer el seguimiento para evaluar si no hay una reinfección a algún germen o un germen. Y lo otro que se puede agregar cuando vos le das un antibiótico, acordate que el antibiótico les barre la flora y muchas veces le sacaste la clamidia, le sacaste el gonococo, pero ¿qué pasó? Le barriste la flora y lo primero que aparecen son los honguitos. Y te va a aparecer con que pica, y cuando pica, chicos, eso es terrible, y entonces hay que a veces agregarle el fluconazol para evitar las cuestiones de una reinfección, pero por honguitos, ¿no? Pero fue una consultita sobre el metronidazol. Sí. ¿Está contraindicado en el primer trimestre de embarazo? Mira, en realidad la contraindicación no está demostrado que te produzca alteraciones. Hay un trabajo donde dice que producía alteraciones fetales, uno solo y nada más que eso, pero hace muchos años atrás, o sea que no habría ningún inconveniente. Se puede dar tranquilamente en la embarazada, entonces. Sí, así que hay medicamentos donde, bueno, tenés que tener en cuenta que no puedes dar en las últimas semanas de embarazo, por otras cuestiones que no, cardíacas, bueno, en este caso no sería metronidazol, por ejemplo, paracetamol, por cuestión cardiovascular, nada más que eso, pero ya son cierto tipo de otras interacciones. Pero tener en claro de que a veces puedes decir, uy, pero está embarazada y le vamos a dar antibiótico. Pará, a veces hay casos de pacientes que se internan con colecistitis terriblemente con cuadros de infección o con unas peritonitis agudas por apendicitis y se les ha hecho, pero baldazo de antibiótico por la infección de la apendicitis y el bebé nació 10 puntos. ¿Está? Entonces la naturaleza a veces, o la barrera placentaria a veces hace magia con todos estos antibióticos que a veces hay que darle a la mamá para salvarle la vida, ¿no? Y eso es bueno.
Con respecto a los que les iba a comentar, aparte de las infecciones estas, acuérdense que cuando ustedes le van a dar algo para el paciente, tengan en cuenta esto, que ustedes dicen, bueno, tomen el comprimido de metronidazol para prevenir los honguitos. Pero ¿saben qué hay que darle? En realidad, hay que darle otra pastilla después, a los 5 o 7 días. ¿Por qué? Porque el honguito resulta... Porque hay un desequilibrio. El honguito, no. Los honguitos tienen hijitos que se llaman las hifas. Las hifas son una cápside que va alargando los 5 o 7 días y que se abren y vuelve el ciclo. Entonces, cuando se abren, el otro fluconazol fue el que les dio el palazo como para que lo vaya bloqueando. Entonces, por lo menos, repetir a los 5 o 7 días. Lo otro, saber que esas, en caso de que sigan recibiendo los honguitos, que a veces es un problema porque vos decís, a ver, la estoy tratando y me está faltando algo para hacerla. Acuérdense que ustedes tienen el problema, yo le llamo así. Este es el problema, se abrió el rombo. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de cerrarlo, que no se te escapen cosas. Y sabes que a veces es muy difícil lograr esto. Que digas, ya está, no. Siempre hay algo que se te está filtrando. Por eso cuando se va la paciente del consultorio, vos tenés que decir, ¿y qué más? ¿Y qué otra cosa le podría haber dicho? ¿Y qué otra cosa? Y les puedo asegurar que las consultas, si vos las haces éticamente, son largas, porque tienen por flujo y bueno, tome esto, el óvulo, tome esto, vaya, hágaselo, va a andar bárbaro, bien. ¿Quién sigue? No le explicaste un montón de cosas de prevención, de higiene, de cuidado, de eso que te llevan. Otra vez hice con una charla a los chicos, digo, comprueben esto, una indicación de consultorio rápida y comprueben dándole la explicación. La explicación sola llevó 25 minutos, de todos los cuidados que había que hacer, de la dieta, de la higiene. Entonces, la cápside, ¿qué pasa? Si a vos te sigue persistiendo la micosis, tenés que tener en cuenta de que por ahí tenés que poner ahí a hervir la ropa interior y la ropa íntima 10 minutos. ¿Y saben por qué? 5 o 10 minutos nada más. Porque la cápside se rompe a 90 grados. Esa temperatura no la alcanzás. Ni con el lavarropa, ni con el agua de la canilla, ni con la plancha. Entonces, tenés que saber qué cosas tenés que irle agregando, ampliando para evitar que te venga a consultar. La tercera vez que una paciente te consulta porque le pica por los honguitos y se oye por los honguitos, es como que vos decís, otra vez viene otra paciente, y la paciente vengo y como que no quiere ver más al médico porque ya es muy molesto. Entonces, tener en cuenta si cumplieron con todas las reglas de tratamiento. Una pregunta. Usted habló de infección, sobreinfección. Cuando dice superinfección, ¿a qué se refiere? Superinfección sería alejada a los 5 meses a cualquier otro germen, pero no al original. Porque ese epitelio quedó sensibilizado y puede tener predisposición a que se agregue cualquier tipo de germen. Esos son conceptos epidemiológicos que hay que tener a veces en cuenta en las infecciones para hacer un buen control en el seguimiento. Mejor, sería lo ideal, cosa que no, es muy difícil cumplir con el seguimiento de los cultivos en ese tiempo y forma. Yo les doy esta información para que tengan en cuenta que si una paciente viene alejada, que sepan de que ella había tenido antecedentes de infección y que ese árbol urinario puede haber quedado sensible o que las infecciones urinarias a lo mejor fueron tratadas en forma con un buen seguimiento, si seguía con las molestias y no le pidieron cultivos, y resulta de que después termina con una pielonefritis. Entonces hay casos donde hacen seguimiento. 5 o 6 meses después, más o menos, es el tiempo. Sí, que para esa definición epidemiológica. Así que... Profe, una pregunta. Sí. Profe, en relación al flujo, si por ahí si la mujer viene con flujo blanco, espeso, queso cottage, que podría tirar un poco más para pensar en la candidíasis, más que nada, se hace también los screening de la serología igual que cuando pensamos en una infección por ETS. Te explico, es muy característico el flujo de cándida. El flujo blanco espeso en sí es un flujo estrogénico que está en alguna etapa del ciclo y que no es cándida. El flujo de cándida es como la leche cuajada, así en grumos, pegada, que vos apenas pones el espéculo y ya te das cuenta que es candidiasis. Entonces a veces eso no le sacás cultivo, a no ser que la paciente ya venga con recidivas y resulta que, oh sorpresa, no es habitual, pero tiene alguna de las cepas de cándida
que no te responden al fluconazol. Y tenés que hacer por ahí consulta con microbiología, a ver cómo haces el tratamiento, con qué tipo de antimicótico. Es la excepción, Pero pido la serología para las otras enfermedades, en este caso de candidiasis. Si vos a la paciente le detectás que es una paciente que ha tenido cambios de pareja y que te está relatando eso, la serología va de cajón, sí o sí. Profe, una consulta en cuanto a esta patología. En caso de embarazadas, ¿se puede hacer nistatina en vez de fluco o no hay problema también con el embarazo con fluconazol? No hay problema. Puedes darle la que tenga a disposición a veces en farmacia también del hospital, tanto la nistatina como el fluconazol. Lo que pasa es que la nistatina le vas a tener que dar más seguido, en cambio el fluconazol es una dosis más cómoda de manejar, esa es la cuestión, ¿no? Es por 10 días la nistatina, ¿no? Sí, aparte, bueno, también te puedes dar óvulos de nistatina, ¿tá? Generalmente los óvulos que uno indica para la micosis específica es de miconazol, que a veces te vienen acompañados incluso de otras sustancias como neomicina o centella asiática que tienen efecto antiinflamatorio o recuperación de... acá me dicen que ya están publicadas las mesas, chicos. Así que, están servidas las mesas, no leí bien. Si vieron, están publicadas. Sí. Así que ya pueden ir viendo dónde les toca rendir. Sí, chicos, profe, yo le Tengo quería una hacer pregunta, profe. consultita. No, dale. Así. No es para cambiar el tema, sino que como ya usted nombró también el tema de una hiperprolactinemia, por ejemplo, yo tengo entendido el tratamiento, no digamos el tratamiento médico, puede ser la bromocriptina o cabergolina, pero hay que tener en cuenta si está embarazada o no. ¿Cuál es la opción correcta? No, en realidad la bromocriptina ya ni se usa porque había que dar un montón de dosis en el día. La que se usa es la cabergolina, que viene de 0,5 miligramos, y generalmente tenés que evaluar el valor que tiene la paciente en sangre para ver qué dosis le das, y después también se puede emplear para la inhibición de lactancia, que sean 2 comprimidos por semana. A veces lo haces una semana o 2 semanas, y con eso se corta la lactancia. Pero para la inhibición si tenés un prolactinoma, vas a tener que ver la cifra, que por supuesto debe estar más alta de 100, y le vas a ir haciendo un seguimiento a ver hasta cuándo tenés que darle, por ejemplo, 3 comprimidos por semana, ir bajando a 2, o mantener con 1, eso lo vas manejando según el valor que tenga. ¿Tá? Y otra, si tiene muy elevada, lógico, te vas a tener por lo menos de referencia que con el microadenoma pidiéndole una resonancia magnética para evaluar el tamaño, que generalmente son 2 o 3 milímetros del microadenoma, y hacer el tratamiento. Una macroadenoma directamente de cirugía, digamos. El macroadenoma, bueno, obvio, sí, por suerte se ve poco eso, pero con el tamaño de ese te requeriría una cirugía que realmente es transesfenoidal que se hace, o para ahí habría que hablar, mejor dicho, con neurología, porque las técnicas que hay hoy en día en cada especialidad es increíble cómo van cambiando y cómo van optimizando la calidad de vida de las pacientes, así que es terrible eso. Uno a veces aprende tanto escuchando a otro, como cuando una de mis hobbies es la parte de osteoporosis, y en un momento estábamos en un equipo multidisciplinario donde uno quería hablar y demostrar lo que sabía, y nos terminamos peleando para que hable el otro, de la otra especialidad, escuchar el punto de vista de la otra especialidad. Hasta una vez a nivel nacional dirigí una mesa de metabolismo fosfocálcico y terminé diciendo, bueno, me dicen, señor presidente, no, yo quiero que hable la doctora Pantalech de italiano sobre tal tema, sobre tal tema. Entonces cuando empezaron a hablar, todos, ¿vieron? Les digo, el que uno sea presidente de mesa a veces es saber coordinar y saber cómo podemos aprender todo. ¿Ustedes aprendieron? Digo, yo también aprendí una barbaridad hoy. Entonces, eso es lo bueno, saber de que todos podemos aprender continuamente, no parar. Chicos, yo les digo algo, yo ahora me tengo que conectar con otra área, pero estoy a su disposición por si quieren organizar con el Centro de Estudiantes en estos días otra charla, no tengo problema. Es más, me apasiona. La última vez les dije, en diciembre había dado creo que 5 charlas, y habían subido 2 a YouTube de 2 horas, algo así, y di otras 2 más, y la quinta, no sé, ese día estaba medio cansado, y le digo, decir a los chicos que por favor se fijen en YouTube, digo, por lo menos hable 1 hora. ¿Saben cuánto hablé? ¿Cuánto estuvimos? 2 horas 45. Yo cuando miré la hora no me había dado cuenta. Entonces, cuando uno apasiona, antes de irme a cerrar, quiero decirle esto. Si les queda algún tema pendiente para leer, y ustedes es un tema que no les gusta,
la forma de engancharse en poco tiempo y que les quede grabado es esto. Imagínense que cuando están leyendo tienen al lado un médico de un año más bajo donde le tienen que estar, le van a explicar ese tema, y que atrás de la puerta, que puede ser su dormitorio, es una sala de espera donde está una paciente con ese tema. Y ustedes lo están leyendo porque la paciente va a venir con ese problema y ustedes le van a dar la respuesta, van a saber qué preguntas hacerle, qué diagnóstico, qué pedirle, qué hacer. Y así no se van a dar cuenta, pero en pocos minutos le quedó tan grabado. ¿Por qué? Porque agregaron un estrés, y eso es activar la proteína A de la memoria, a este tipo de memoria, y esa es la que queda a largo plazo. ¿De acuerdo? Así que si le quedó algún tema, que siempre queda alguno ahí bollando, usen ese método que les va a quedar rápido, chicos. ¿Les parece? Cerramos acá y estoy a disposición de ustedes para poder coordinar incluso antes del 17 si necesitan otro repaso de vuelta. Gracias, profe. Sí, gracias. Gracias, profe. Oye, quedaría más temas, pero vamos a ver si... Gracias, profe. Siempre te quedan temas. Pero les quiero decir, mostrando así cómo es que tienen que hablar y cómo tienen que frenar las preguntas y manejar ustedes. Ustedes también pueden manejar al docente. ¿Estamos? No lo debería decir, pero pueden hacerlo. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chao.